visto que ha estado bien maravilloso. Y así pues el corazón de nosotros debe estar muy contento, regocijado, porque el Espíritu de Dios se ha sentido, se siente, el Espíritu de Dios se mueve dentro de su iglesia, ¿verdad? Por eso es que estamos contentos, alegres en esta noche, y así pues vamos a hablar un poquito de la palabra de Dios. Abramos nuestras Biblias y el hermano aquí pues nos va a ayudar como siempre a hablar un poquito de la palabra de Dios. Bendito Dios, aleluya. Libro de San Marcos, capítulo 11. El Evangelio de San Marcos en su capítulo 11, verso del 1 hacia el 11. Bendito sea nuestro Dios. Lo busca, se pone sobre sus pies, el que pueda ponerse sobre los pies. La reverencia a la palabra de nuestro Dios. Libro de San Marcos en su capítulo 11, verso 1. Bendito sea nuestro Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Leemos la palabra de nuestro Dios así como ha sido escrita. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, su letra dice así: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Bendito sea nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Gloria a Dios. Vemos, hermanos, esta historia de Jesús, Amén. triunfante cuando entra a Jerusalén, Amén. ¿verdad? Miren el plan de Dios. El plan de Dios es bien perfecto. Amén. Le dice a sus discípulos: vayan, le dice a 2 de ellos: vayan a traerme un pollino, un burrito, el cual se iba a montar Jesús. Amén. Y si les dicen algo, díganle que el Señor, que es para el Señor. Amén. Mire qué confianza. Ir a agarrar el burrito con confianza, no era de ellos. Pero el Señor lo había mandado. Y cuando Amén. les dice el dueño: ¿qué pasa? ¿Y quién quiere? ¿Y por qué llevan ese burro? ¿Qué? El Señor Amén. los ha mandado a traerlo. Sí. Mire. Pero la mentalidad de aquel hombre de seguro ya estaba también confiado que quién era el Señor, para que no dijera nada, Amén. ¿verdad? Porque el Señor sabe su plan, el Señor sabe lo que hace. Amén. Porque quiero decirles que comienzan a gritarle a aquellos hombres, toda la multitud. Dice que en Jerusalén habían como de 5,000 a 30,000 habitantes. Aleluya. Pero para esos días
se multiplicaba la población porque llegaban de muchos Amén. lugares. Dice que de todas las naciones, de toda la nación Amén. Así es. llegaba allí a Así la es. fiesta de la Pascua. Amén. Y Jesús, logrando esa oportunidad, hace su entrada triunfal Amén. a Jerusalén. Amén. Mire, y dice que cuando él se monta al burrito, los lectores de la Biblia, los fariseos, los sacerdotes, Amén. y muchos dijeron, bueno, ¿qué pasa? Porque ya habían leído lo que Zacarías 500 años atrás se lo había explicado, Amén. había aparecido en la Biblia 500 años atrás. Pero los que ya leían la Biblia sabían lo que estaba sucediendo, que el que iba a entrar era el rey de los judíos. Ese era el que iba llegando. Es un asno. Y dice que no iba en un caballo, Amén. porque montar en un caballo, eso es como ir a la guerra, eso es como un rey poderoso. Amén. Y él no iba a llegar humildemente, un rey humilde a Amén. Jerusalén. Amén. Mira lo que nos enseña Jesús, Amén. que seamos humildes. Amén. Eso. Jesús no mostró grandeza, Así es. ni porque iban miles detrás diciendo, Hosana Señor, Hosana Rey, Hosana Jesús. Eso decían. Y Hosana en hebreo quiere decir, sálvalo Señor, sálvalo Jesús, hijo de David. Hijo de David, sánalos, sálvalos. Mire, mire qué hermoso, qué glorioso ese día. ¿Cuántos no hubiéramos querido estar para gritar junto a ellos, hermano? Gloria a Dios. Junto a ellos, pero no como ellos. Amén. Sí. Junto a ellos, pero no como ellos. Así es. Ya vamos a llegar allí. Dale. Fuerte la pedrada. Hermanos, Es que le ha goleado en la flecha. todo mundo cortaba palmas, le tiraba sus mantos en el Amén. suelo y Jesús triunfantemente iba llegando a Jerusalén. Amén. Como lo había dicho Zacarías 500 años atrás. Así es. Y los que estudiaban la Biblia sabían ese momento glorioso, Amén. ese momento que así como nosotros esperamos la venida del Señor ahora, así la esperaban ellos en esos días. Pero aún estando unos allí, no creían Así es. quién era el que iba entrando. Amén. Porque ellos creían que era el rey, el que iba a mandar, el que iba a agarrar el poder. Pero Jesús no era político, Amén. no era guerrero, Amén. era el príncipe de paz el que iba llegando ahí. Gloria a Dios. Ese es el que iba entrando con poder y gloria de Dios. Amén. Mire, mire qué glorioso. Cortando ramas, cortando palmas y tirándole al Señor para que entrara triunfante, porque no había habido otro rey como él que lo recibieran de esa manera. Y lo recibieron así porque ya estaba aún escrito en la Biblia cómo iba a suceder. Amén. Mire, a nosotros se lo está diciendo que va a venir el rey. Amén. Lo vamos a ver en gloria. Pero no creemos y otros que casi no creemos, hermano. Amén. Pero el Señor los llene de su espíritu y con gloria nosotros gritemos también y en ese día saltemos como becerros al encuentro de nuestro Dios, de nuestro Rey. Gloria a Dios. Mire, dice la historia que Jesús entró triunfante, Amén. glorioso. Todos le decían rey y el rey, porque muchos ya sabían que él iba a llegar, Así es. ya habían estudiado. Así es. El Espíritu Mire, de y ellos decían, hoy sí, dentro el rey que nos va a librar. El rey que hoy sí va a mandar aquí. Pero dijo Jesús, mi reino no es de esta tierra. Amén. El reino de Jesús no venía a competir con los demás reyes. Amén. Él venía a estar sobre todos los reyes de la tierra. A eso venía Jesús, a demostrarles que era el rey de reyes y señor de señores.
Ese era Jesús de Nazaret. Ese es mi Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermano. Que el Espíritu de Dios se sienta. Amén. Que el Espíritu de Dios los queme por dentro. Alabado sea el Señor, ¿verdad? Para siempre. Pero mire, dentro de una semana después, ¿a dónde estaba Jesús que iba en aquel burrito? ¿A dónde iba Jesús que iba con aquel burro alabándole a todo el mundo? Cuando uno ya no va arriba, nadie lo ve. ¡Ay! Cuando uno baja, nadie lo quiere ver, hermano. ¡Aleluya! ¡Ay, ay, ay! Jesús ya no iba arriba del burro, sino que una cruz iba arriba de Jesús, hermano. Entonces ya no decían viva, sino que crucifiquen, le decían. Mire cómo somos, hermano. Amén. Desconocemos, Amén. perdemos la memoria. Amén. Muchas veces así somos con el hermano, ¡Aleluya! con la hermana. ¡Aleluya! Cuando estén grande el hermano, ay, bienvenido y todo. Pero cuando lo vemos ahí abajo, ya no es para nosotros. Amén. Cuando los pastores están hablando y gloriosos, allá cuando les hacen tal vez una sumuraña por ahí, que todo el mundo, ya nadie ni los quieren ver. Amén. Mire, así somos de desagradecidos. Pero el corazón nuestro, como ya conocemos las victorias del diablo, con nosotros no hay victorias del diablo. Cuando veamos a los hermanos, cuando veamos a los niños llorar, preguntémosle. Cuando miramos al anciano, a la anciana, preguntemos qué tiene, qué lleva, por qué está así. Amén. No dejemos que lleve esa cruz él solo. Aleluya. Metámosle el hombro. ¡Eh! Hermanos, si se cruza por un hospital y ve a alguien llorando, pregúntele. Amén. Muchas veces se quedó hasta sin el pasaje y llora, tal vez no por el enfermo y no porque cómo va a ser para irse para su casa. Sí, hermanos, cuando se cruza por un penal, también lo mismo, una cárcel, muchas veces la persona llega tal vez solo con el pasaje y tal vez se le perdió hasta el pisto por lo nervioso. Y miren, no alcanza ni para irse. Y muchas veces no le preguntemos, aunque lo vemos llorando. Amén. Sí, hermano. Muchas veces vemos a los ancianos, a las personas pobres, humildes, demasiado, que no tienen ni que comer. Pero como yo estoy lleno, no me acuerdo de ellos. Amén. Vemos a Jesús sufriendo, pero no le ayudamos, hermano, porque dijo el Señor, todo lo que hiciere por uno de estos pequeñitos, a mí me lo has hecho, dijo el Señor. Y si queremos ver la gloria de Dios, veamos los que están abajo y así veremos la gloria del Señor, hermano. Pero si no vemos lo de abajo, tampoco vamos a ver lo de arriba. Mira aquellos hombres como gritaban, alegres, felices, porque el rey había llegado, el hijo de David, el que había sido anunciado que iba a llegar. Entonces sí era valioso, pero cuando iba con la cruz, hasta lo negaban. Amén. Hasta fue negado. Amén. Y quizás hasta nosotros, quizás, si lo hubieran preguntado, ¿sos amigos de Jesús en ese momento? Amén. ¿Quién sabe cómo quedamos? Amén. Así es. Si nos preguntan, ¿y sos cristiano? Ajá. Yo voy por veces. Amén. Hermanos, con orgullo, por gracia de Dios, si voy a la iglesia y voy a ser salvo por la gracia del Señor. Así, hermanos. Sí, yo voy a ser salvo porque Dios ya cargó la cruz y derramó su sangre por mí y por todos nosotros. Si ese sufrimiento de Jesús no fue por gusto, ese plan de Dios no fue por gusto. Amén. Y por eso le dijeron unos, Señor, dile a tus discípulos que callen esa gente, que no griten, que no grite esa gente. Y dijo el Señor, si estos no gritan,
No hablan, las piedras hablarían, les digo. Las piedras van a hablar, les digo. Si yo no me pongo a gritar aquí junto con ustedes, ¿quién lo va a hacer, hermano? ¿Quién va a gritar? No importa que lo digan, aleluya. Pasatiempo. Locos, vividores y de lo que. Protestantes y de todo. Pero protestamos. Protestamos contra la vida oscura de las tinieblas. De eso protestamos, hermanos. Así es que yo los incito a ustedes a seguir gritando que viva el Rey, que viva el Cristo, que viva el Hijo de Dios, que viva el que murió en la cruz del Calvario, hermanos. Porque por eso ahí vamos, a ese camino vamos, al camino de Jerusalén. Ahí queremos llegar todos. Pero van a estar allí los inteligentes, los sabios, pasmados pero sabios, hermanos. Que me digan, son un pasmado, sí, pasmado, pero con sabiduría de Dios. Así, hermano. Es que las tinieblas no van a opacar la luz de Dios. Porque la luz nadie lo va a apagar. Porque nosotros somos la luz del mundo en este momento. Los que debemos de brillar, los que debemos de dar ánimo, los que debemos de decirle a la gente vas a ser sano, los que decimos a la gente ese proceso que estás llevando ya vas a salir. Eso no es para siempre. Tener confianza en Dios. Mire, Jesús sabía que iba a padecer, sabía hasta dónde iba a llegar, pero al tercer día salió con fuerza, con poder y gloria, hermanos. Y le dio el Espíritu Santo a todos los discípulos que estaban allá nerviosos, temblorosos, encerrados, igual que nosotros muchas veces. Los sentimos nerviosos, los sentimos con miedo. Pero el Espíritu Santo debe de ser el que los debe de levantar, los debe de dar ánimo, los debe de dar confianza de que cuando le digamos a una persona en el nombre de Jesús, vas a ser sano. En el nombre de Jesús te va a pasar este problema, pero vas a salir de tu problema, de tu deuda, de tu compromiso. Dios te va a ayudar. Esa confianza. Porque el Espíritu de Dios está con nosotros. Yo me voy, dijo el Señor, pero mandaré mi Espíritu, el Consolador, para todos ustedes. Mire, no perdamos la fe, no perdamos la confianza. Como dicen que la fe y la confianza es lo último que debe ser, pero ni nosotros ni en lo último debemos de perder la fe en Jesús. Sí, hermanos. Es cuando más los vamos a agarrar del vestido de Jesús, cuando ya estemos tal vez expirando la última, pero el Señor, aquí estoy y yo sé que tú estás conmigo. No perder esa fe. Porque por eso estamos aquí. Con esa confianza estamos aquí. Y con seguridad el Espíritu de Dios los va a guiar siempre por donde vayamos. El Espíritu de Dios no los va a soltar. Por mucho que los vecinos se enojen con usted, que le griten lo que quieran, pero su corazón debe estar conforme y alegre. Tal vez ponga la cara triste, pero su corazón va a estar que se estalla, porque entre más problemas hay, más cerca de Jesús estamos nosotros. Más cerca de Cristo. Y Cristo más cerca de nosotros está también, hermano. Así, cuando usted más grande es el problema y el Señor lo deja que tenga el problema más grande para que vea usted cómo es el milagro de más grande que le va a hacer el Señor.
Por eso dejó que se muriera Lázaro. Así es, correcto. Para eso lo dejó que se muriera. Amén. Si él ya sabía, si él andaba cerca. Amén. Pero para que vieran que Él es la resurrección y Él es la vida. Él es la victoria en este mundo. Él es la victoria. Él es el que manda la muerte. Él es el que manda todo. Y la muerte le obedece. A los diablos le tienen miedo. Y nosotros vamos a ser victoriosos si nos agarramos del manto de Jesús, de su palabra, de sus promesas. Gloria a Dios. Y vamos a entrar nosotros junto con Jesús triunfantes a Jerusalén, hermanos. Pero no como aquellos que se olvidaron en el momento que Jesús iba solo arribita del burro. Entonces lo alababan. Nosotros debemos de ser que aunque vayamos arriba o vayamos cargando esa cruz, ahí vamos con confianza, con fe, con alegría y gritando que Cristo es el Señor. Alabado sea Cristo, hermano. Alabado sea el Rey de Reyes. Gloria a Dios. Pero para eso, hermano, para llegar a tener victoria, vamos a hacer unas cruzadas grandes. Vamos a pasar el valle de lágrimas. Amén. Vamos a pasar el desierto. Sí. Vamos a pasar el mar. Vamos a pasar el fuego. Vamos a ser examinados en toda forma. Amén. No se corran, mi hermano. Amén. No se corran, porque vamos a pasar en pruebas tan grandes que hasta los mismos hermanos hay veces lo critican a uno. Vamos a dejar la cruz, no vamos a botar esa cruz, vamos a ir adelante. Sí, hermano. Y solo un consejo les doy. Acuérdense de Dios, acuérdense de Dios. Hasta en el último momento que tengan de angustia, de enfermedades, y vamos a salir victoriosos, porque Dios nos ha prometido estar con nosotros en todos los días de nuestra vida, en todos los días de nuestra vida. No desconfiemos. Que el Señor les bendiga con estas pocas palabras.